Nuestro hijo nos empujó al vacío, y la verdad que descubrimos después nos destruyó a todos. No hubo tiempo para gritar. No hubo advertencia, solo el aire partiendo nuestra caída y el sonido de un corazón rompiéndose mientras la persona que nos dio la vida nos la quitaba. Caíamos hacia la muerte, pero en medio del abismo mi marido susurró, finge que estamos muertos. Ese susurro nos salvó, y nos llevó directo a la verdad más amarga de nuestras vidas. Antes de que todo se quebrara, éramos simplemente Elena y Rodrigo Márquez, un matrimonio de 60 y tantos que vivía a las afueras de Oviedo, en una casita que olía a madera vieja y café tostado. Nuestro mundo nunca había sido grande, un pequeño taller de cerrajería que Rodrigo atendía desde hacía décadas, y un jardín donde yo, Elena, pasaba las tardes arrancando hierbas, sembrando tomates y escuchando las campanas de la parroquia cercana. Teníamos un hijo único, Daniel, un niño que había nacido con los ojos demasiado grandes y el corazón demasiado sensible. Recuerdo cuando tenía 7 años y encontró una golondrina caída del nido. La envolvió en una bufanda, le cantó cada noche, y cuando murió, le cavó un hueco en el jardín con una seriedad que no suele acompañar a los niños. Daniel lloró como si se le hubiera roto el mundo. Yo pensé entonces que un corazón así jamás podría volverse cruel. Pero el tiempo afila a la gente, la vida la dobla, y a veces la convierte en algo que ni ellos reconocen. Daniel fue el primero de nuestra familia en ir a la universidad. Entró a estudiar economía en Madrid. Volvía cambiado cada vez, más delgado, más serio, más tenso. Hablaba de mercados, inversiones, préstamos, riesgos. Palabras que en nuestro taller no existían. Traía ropa elegante, mirada perdida, ojeras de insomnio. Pero todavía comía mi fabada como si no hubiera probado alimento en semanas. Todavía se reía cuando recordábamos historias viejas. Todavía era nuestro hijo, en apariencia. La primera grieta apareció cuando conocimos a Valeria, su esposa. Valeria era hermosa, pero de una belleza fría, casi calculada. Tenía esa forma de mirar a la gente como si estuviera midiendo su valor. Trabajaba en un despacho inmobiliario en Madrid, vestía siempre en tonos beige, y hablaba con una seguridad que rayaba en imposición. Cuando vino a casa por primera vez, sus preguntas parecían amables, pero escondían un filo que solo quien vive de la desconfianza puede detectar. ¿Y el taller lleva muchos años abierto? ¿Solo trabajan ustedes dos? ¿Tienen propiedades a su nombre? ¿Algún plan futuro con la casa? Rodrigo le contestó con la cortesía de siempre, pero yo sentí una punzada en el corazón. Valeria sonría. Pero era una sonrisa sin alma. Aún así, Daniel la miraba como quien mira un salvavidas en medio del océano. Y por esa mirada, por ese brillo en él, nosotros tragamos todas nuestras dudas. Se casaron 2 años después, en un pequeño salón del ayuntamiento. Valeria lucía impeccable. Daniel, nervioso pero feliz. Y yo pensé, si ella lo hace sentirse acompañado, entonces está bien. Pero la felicidad tiene sombras. Y la nuestra estaba creciendo sin que lo notáramos. Daniel empezó a visitarnos menos. Llamaba rápido, hablaba siempre de oportunidades, de un proyecto que nos impulsaría a todos, de cifras que a mí me parecían inventadas. En febrero, el techo de nuestro taller empezó a gotear. A chorros. Era una ruina anunciada. Y no teníamos dinero para repararlo. El banco nos rechazó, demasiados años, demasiados riesgos, demasiada vida gastada. Daniel se enteró y nos llamó. ¿Cuánto necesitan? Rodrigo se resistió. El orgullo tiene raíces profundas. Pero al final lo dijo. Daniel respondió con una simplicidad que me dolió. Se los transfiero. No se preocupen. Un día después llegaron los papeles. Firmas. Cláusulas. Un lenguaje que no entendíamos. Valeria los había preparado. Es solo una formalidad, dijo. Un modelo de administración para protegerlos fiscalmente. Protección. La palabra favorita de los que manipulan. Rodrigo y yo lo pensamos. Le dijimos a Daniel que necesitábamos tiempo. Y allí, justo allí, ocurrió el primer derrumbe invisible. Valeria sonrió. Una sonrisa helada. Claro, dijo, pero no demoren demasiado. Las oportunidades no esperan. Desde entonces, Daniel empezó a distanciarse más. Su risa era más corta, sus visitas, más tensas. Y una noche, cuando se quedaron en nuestra casa, escuchamos algo que nunca debimos escuchar. Ellos estaban en la habitación de invitados. La ventana estaba entreabierta. Valeria habló con voz baja, pero cortante. No van a firmar. Ellos no entienden.
Todo lo perderemos. Daniel respondió con un susurro roto. Después del viaje hablaremos. Después de la excursión. Excursion. Esa palabra me quemó en el pecho. Fingimos no haber oído nada. Fingimos normalidad. A la mañana siguiente nos llevaron a los asterisco picos de Europa, a un mirador donde el cielo parece un océano suspendido. Daniel caminaba delante, con las manos apretadas, Valeria detrás, observándonos como quien mira mercancía dañada. El viento soplaba fuerte. Y lo que vino después no pertenece a ninguna pesadilla que pueda contarse sin que tiemble la voz. Un pigeon, un vacío. Un grito que se pierde en el viento. Y mientras caíamos, mientras la muerte nos abría los brazos, escuché a Rodrigo susurrar. Asterisco, finge que estamos muertos. Ese susurro nos salvó. E inició la batalla más oscura de nuestra vida. El viento allá arriba no era un viento cualquiera, era un filo. Un mensajero. Un aviso que nadie quiso escuchar. Mientras ascendíamos por el sendero estrecho hacia el mirador, noté cómo los pasos de Valeria no dejaban huellas en la tierra húmeda. Caminaba con una liviandad inquietante, como si hubiera practicado cada movimiento con precisión quirúrgica. Daniel, en cambio, avanzaba torpe, mirando hacia atrás cada pocos segundos, como si quisiera detener algo que aún no sabía nombrar. Rodrigo me tomó la mano. Sus dedos temblaban. Algo no está bien, me susurró. Y aunque ya lo sabíamos desde la noche anterior, escuchar su voz quebrada lo hizo real. Inevitable. Fatal. El camino se abrió de pronto y el mundo se partió en dos, la tierra firme bajo nuestros pies, y el abismo inmenso que se tragaba todo sonido. Desde arriba, los picos de Europa parecían un mapa de montañas rotas. El viento era tan fuerte que empujaba el alma hacia adentro. Valeria se detuvo y se volvió hacia nosotros. ¿No es hermoso?, dijo con un tono que no combinaba con el paisaje. Ni con la vida. Ni con nada humano. Su sonrisa era una grieta. Sus ojos, dos pozos sin reflejo. Daniel llegó a su lado. Su respiración era irregular. Tenía la mandíbula tensa, como si la mantuviera cerrada a la fuerza para evitar que la verdad se escapara. Papá, mamá, empezó a decir, pero su voz se quebró como vidrio. Rodrigo dio un paso adelante, pero lo detuve. Había algo en el aire. Un murmullo en el silencio. Una advertencia invisible. Valeria se acercó al borde y pasó una mano por la barandilla metálica que hacía de única protección. Daniel, dijo, sin mirarlo, es momento. 2 palabras. Pequeñas. Devastadoras. Daniel apretó los puños. Su respiración temblaba. Estaba luchando consigo mismo, y perdiendo. No puedo, murmuró, son mis padres. Valeria volteó despacio, como una serpiente midiendo la distancia antes de atacar. Son un obstáculo, Daniel, respondió con suavidad veneno. No entienden lo que está en juego. No entienden todo lo que sacrificaste. Si no haces algo ahora, lo perderemos todo. ¿Quieres eso? Él cerró los ojos. Solo un instante. Pero fue suficiente para que la sombra entrara. Yo quería gritar, pero no sabía qué palabra elegir. El miedo me paralizó las piernas, como si el suelo hubiese decidido atraparme para que no corriera. Rodrigo, sin embargo, dio un paso al frente para hablar con nuestro hijo. Daniel, mírame, le dijo, lo que sea que creas, no es verdad. Daniel abrió los ojos. Tenían un brillo húmedo. Papá, no me hagas esto, susurró. Y fue ahí cuando supe que ya no hablábamos con nuestro hijo. Hablábamos con su miedo. Con la versión de nosotros que Valeria había moldeado en su cabeza. Una versión monstruosa. Traicionera. Falsa. Daniel dio un paso hacia nosotros. Sus manos temblaban. Su rostro era el rostro de alguien que estaba a punto de romperse. Perdón, dijo, fue un hilo de voz. Un último ruego a un mundo que lo había traicionado primero. Y entonces, todo ocurrió. Rodrigo extendió la mano. Daniel la tomó, por un segundo eterno, por un segundo en el que creí que iba a arrepentirse, que iba a retirarse, que iba a volver a ser el niño que enterraba golondrinas con cuidado. Pero no. Ese segundo se rompió. Sus dedos soltaron los de Rodrigo. No por odio, por desesperación. Y sus manos nos empujaron. No fue violento. No fue brutal, fue decidido y triste. Como quien realiza un acto que lo condena, pero que cree necesario. Yo caí de espaldas. El cielo giró, el viento se convirtió en un cuchillo inmenso. Vi las nubes enredarse con la montaña. Vi los ojos de Daniel, dilatados, rotos. Y en medio del caos,
Escuché a Rodrigo justo antes de que la gravedad nos reclamara. Asterisco, finge que estamos muertos. Su voz fue una cuerda lanzada al vacío. Después vino el golpe. Un impacto seco contra una repisa rocosa escondida entre la maleza. Dolor. Un destello blanco. Luego, oscuridad. Pero no murió el silencio. Desde arriba se escucharon voces. Daniel, Disheko. Convencido de que había matado a sus padres para salvarse de un destino peor. ¿Les pasó algo? ¿Están muertos? Solazaba. Valeria lo abrazó. Su voz era hielo puro. Tienen que estarlo. Escúchame. Tienen que estarlo. No habrá otra oportunidad. Ahora eres libre, Daniel. Ya está hecho. Libre. La palabra más cruel que había oído en mi vida. Mi respiración era un susurro. Mi cuerpo ardía. Pero estaba viva. Rodrigo también. Escuchamos a nuestros asesinos alejarse. Escuchamos el motor del coche. Escuchamos el mundo seguir. Y ahí, tendidos en el filo entre la vida y la muerte, supimos que el verdadero descenso apenas comenzaba. No recuerdo cuánto tiempo permanecimos allí, atrapados entre las rocas, el dolor y un silencio que parecía tener vida propia. El mundo era una mezcla de sombras difusas y un pitido agudo en mis oídos, como si el vacío hubiese decidido instalarse dentro de mí. Mi cuerpo estaba inmóvil, no sabía si porque no podía moverme, o porque tenía miedo de descubrir lo contrario. El primer sonido que escuché después del impacto fue un gemido ahogado. El de Rodrigo. Rodri, intenté decir, pero apenas salió aire. Lo busqué con la mirada. 3 metros más abajo, medio cubierto por ramas y polvo, él abrió los ojos. Sus labios estaban partidos, su rostro lleno de sangre seca, pero estaba vivo. Vivo de una forma terca, desafiante, casi milagrosa. Elena, su voz era un hilo rasgado. Intenté mover la mano. Solo eso. Un dedo. Se estremeció, luego otro. Luego la muñeca. El dolor me atravesó como un hierro al rojo vivo, pero seguí hasta poder apoyarme contra una roca. Rodrigo hizo lo mismo, con movimientos lentos, torpes, dolorosos. Sobre nuestras cabezas, todavía resonaban los ecos del crimen. El susurro nervioso de Daniel. La voz helada de Valeria. La frase que los condenó. Tienen que estar muertos. Rodrigo me miró. No hacía falta hablar. Los dos habíamos escuchado todo. Y lo peor no fue la traición. Lo peor fue esa mezcla imposible en la voz de nuestro hijo. Miedo, amor, obediencia, y algo roto. Algo profundamente roto. Cuando el motor del coche se apagó en la distancia y solo quedó el viento como testigo, Rodrigo se arrastró hasta mí. Cada movimiento le costaba un infierno. Elena, escucha, dijo con una voz que apenas podía cargar el peso de las palabras. No te muevas demasiado, puede que tengas costillas rotas. ¿Y tú? Lo miré. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo imposible. Tienes el hombro dislocado. Se rió. Una risa corta, amarga, que se convirtió en tos. Estamos vivos, susurró. Eso es lo único que importa ahora. Yo asentí. Era verdad, pero no la única verdad. Daniel, Loga pronuncia. Esa palabra me golpeó más fuerte que el impacto contra las rocas. Nuestro hijo quiso matarnos. Rodrigo no lo negó. No lo suavizó, solo cerró los ojos, como si decirlo en voz alta pudiera quebrarlo para siempre. Nosotros no sabemos todo, dijo con dificultad. Él no es un asesino. No de corazón. Nos empujó, insistí, y mi voz tembló. Sí, admitió él, pero lo hizo creyendo una mentira. Ese pensamiento se ancló dentro de mí. Una mentira, una falsa verdad sembrada con precisión en la mente de un hombre agotado, endeudado, vulnerable. Valeria. Esa mujer nos había asesinado antes del empujón. Primero en la mente de Daniel, luego en su conciencia. Después en la carne. Respiré hondo, ignorando la punzada en mis costillas. Tenemos que movernos, dije, no podemos quedarnos aquí. Rodrigo asintió, y juntos comenzamos un lento, torpe ascenso o descenso. A esas alturas, no sabía cuál era cuál. La pendiente era traicionera, piedras sueltas, raíces que parecían manos intentando sujetarnos, arbustos que desgarraban la piel. El dolor me hacía ver negros cada pocos pasos. Y aún así, avanzamos. El aire olía a tierra húmeda, a sangre, a hojas rotas. Cada tanto escuchábamos un crujido entre los árboles, un animal, quizá. La vida del bosque continuaba indiferente a nuestro sufrimiento. Nos deslizamos cuesta abajo siguiendo un pequeño hilo de agua que serpenteaba entre las piedras. Rodrigo iba apoyándose en troncos,
yo en cualquier cosa que no se quebrara al tacto. Hubo un momento en que perdí el equilibrio. El mundo se inclinó y sentí que caería rodando por la ladera, volviendo al abismo del que acabábamos de sobrevivir. Pero Rodrigo me agarró con su brazo bueno, apretando con una fuerza que no sabía que le quedaba. «No me dejes», susurré. «Jamás», respondió. Esa palabra nos sostuvo más que cualquier árbol o roca. Llegamos finalmente a un punto donde el terreno se suavizaba. Un pequeño claro rodeado de pinos, con un tronco caído que parecía un banco improvisado. Nos dejamos caer allí, jadeando, temblando, vivos por puro desafío. El sol empezaba a filtrarse entre los árboles. Era la mañana. O quizá el mediodía. Habíamos perdido la noción de todo. Rodrigo respiró hondo, con dificultad. «Elena», dijo. Daniel estaba asustado. Terriblemente asustado. ¿Y eso justifica lo que hizo?, pregunté, con la voz rota. Rodrigo bajó la mirada. «No, pero explica». «Y lo que se puede explicar, se puede enfrentar». Miré al cielo. El azul parecía burlarse de nosotros. «¿Cómo le dices a un hijo que casi te mata?» Sir. «No estás viendo lo esencial», respondió Rodrigo. «No es lo que tenemos que decirle. Es lo que tenemos que descubrir». Yo lo miré, confundida. Él creyó algo terrible sobre nosotros. Continuó. Algo que lo hizo tomar una decisión desesperada. No vino de él. Alguien lo plantó, alguien lo regó, alguien lo envenenó. Valeria. Ese nombre se clavó en mi pecho como una espina. Rodrigo se incorporó con dificultad. No podemos volver a casa. No podemos llamar a nadie. No podemos confiar en nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunt. Sus ojos, heridos pero firmes, me respondieron. Descubrir la verdad antes que ellos descubran que seguimos vivos. El viento sopló entre los árboles, arrastrando hojas secas. Un sonido como un susurro, como un aviso. Me levant. Me temblaban las piernas. Tenía frío. Dolor. Miedo. Pero también algo más. Determination. Vamos, dije. Rodrigo me tomó la mano. Y juntos, aún heridos, aún tambaleantes, comenzamos el camino que nos llevaría hacia una verdad capaz de destruirnos, o salvar lo poco que quedaba de nuestra familia. La noche cayó sobre nosotros sin pedir permiso, como si hubiese estado acechando entre los árboles desde que despertamos en la repisa rocosa. Los pinos se volvieron gigantes oscuros, el suelo un mapa de sombras profundas, y el viento una criatura inquieta que pasaba rozando nuestras heridas. El bosque no tenía intención de consolarnos, solo nos ofrecía un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Encontramos una pequeña hondonada protegida por troncos caídos. No era cómoda ni segura, pero al menos ocultaba nuestras siluetas de cualquiera que pudiera buscarnos. Rodrigo se dejó caer contra un tronco, su respiración era un esfuerzo, y su hombro dislocado colgaba como un recordatorio constante de la fragilidad que nos rodeaba. El frío entraba por la ropa rasgada y se asentaba en los huesos. Me senté a su lado, aunque cada costilla me gritaba. Durante un buen rato, ninguno habló. El silencio lo ocupaba todo, hasta que Rodrigo dijo, apenas audible. «Elena, ¿qué crees que le dijeron?». Me tomó algunos segundos entender que hablaba de Daniel. De lo que lo llevó a hacer lo que hizo. Lo suficiente para que nos viera como enemigos, respondí. Rodrigo cerró los ojos. Un músculo tembló en su mandíbula. Nuestro propio hijo, creyó que éramos capaces de traicionarlo. Mi corazón se encogió. Ese era el verdadero dolor, más que los golpes, más que las heridas. No que Daniel nos empujara. Sino que creyera que debíamos caer. Rodrigo, susurré, ¿y si fallamos? ¿Y si no logramos descubrir lo que realmente pasó? ¿Y si Daniel? No terminé la frase. No pude. Rodrigo abrió los ojos. A pesar del dolor, había fuego en ellos. No esperanza. Fuego. Daniel no nació así, dijo. Alguien lo llevó hasta ese borde. Y ese alguien tenía nombre y perfume y sonrisa de serpiente. Valeria. Una mujer capaz de hacer que un hijo deje de ver a sus padres como su origen, y los empiece a ver como su amenaza. Bajé la mirada. Mis manos estaban llenas de tierra y sangre. Pero pensé en algo más importante. Estaban vivas. Y mientras estuvieran vivas, había algo que podríamos recuperar. Mañana bajaremos del bosque, dije. Buscaremos un camino, un atajo, un caserío, lo que sea. Tenemos que llegar a Oviedo. O a cualquier lugar donde no sepan que estamos muertos. ¿Y después?, preguntó Rodrigo. Después, respondí, volvemos al taller. Allí debe haber rastros. Algo que nos muestre por dónde empezó todo. Nada ocurre de la nada.
Las mentiras dejan huellas. Rodrigo asintió. Hizo una mueca de dolor, apretó los dientes, pero no se rindió. Valeria jugó con su mente, dijo él, y Daniel. Daniel estaba tan hundido en sus deudas, tan cansado, tan perdido, que cualquier frase dicha con la voz adecuada podía convertirse en verdad para él. Asentí lentamente. El miedo hace más daño que la maldad, dije, porque el miedo se disfraza de lógica. Se vuelve creíble. Rodrigo me tomó la mano. No sé si podremos recuperar a Daniel, admitió, pero sí sé que merece saber qué realmente pasó. ¿Qué lo llevó hasta aquí? ¿Y quién lo empujó tanto que creyó que debía empujarnos a nosotros? Su voz tembló en esa última palabra. Empujar. La palabra que nos separaba de la muerte por un margen absurdo. Un crujido rompió el silencio. Ambos nos pusimos tensos. Algo se movía entre los arbustos. Algo que no podíamos ver. Mi respiración se aceleró. Rodrigo intentó ponerse de pie, pero yo lo detuve. Es un animal, susurré. Lo dije más para convencerme a mí misma que a él. El movimiento siguió, luego se alejó. Probablemente un jabalí o un zorro atraído por el olor humano y confundido por el olor de la sangre. Pero ese ruido nos recordó algo crucial. Asterisco, ya no éramos solo víctimas. Éramos fugitivos. Y el mundo allá afuera no sabía que seguíamos vivos. Esa condición era arma y amenaza a la vez. La noche avanzó. El frío se volvió un enemigo persistente. Dormimos a ratos, si a eso podía llamársele dormir, con los cuerpos acurrucados, intentando darnos calor mutuo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el empujón. El rostro de Daniel, sus lágrimas retenidas. Su desesperación. Su miedo, y su amor confundido. Ese fue el peor tormento. No recordar la caída, recordar su rostro antes de hacerlo. Cerca del amanecer, Rodrigo se movió con dificultad y se sentó. Sus ojos estaban hinchados, no solo por el golpe, sino por el cansancio emocional. Hoy empieza, dijo. Me acomodé a su lado. ¿Qué empieza? Nuestro regreso, respondió él, no solo a casa, a la verdad, a la raíz de todo esto. Me quedé en silencio. Rodrigo rara vez hablaba en metáforas, pero algo en él había cambiado, algo profundo, algo firme. El amanecer llegó lento, pintando los pinos de un gris pálido. El bosque despertaba. Y nosotros también. Me puse en pie, aferrándome a una rama para no caer. Vamos, dije, si nos quedamos más tiempo, este bosque se convertirá en tumba. Rodrigo se levantó también, con un gemido ahogado. Pero se mantuvo de pie. Nos miramos. No éramos los mismos que habían subido a la montaña. Ni los mismos que habían caído. Éramos otros. Más viejos, más heridos. Más despiertos. Y así, apoyándonos el uno en el otro, comenzamos el descenso hacia un mundo que creía haberse librado de nosotros. Un mundo que no esperaba vernos regresar. Un mundo que tendría que escuchar la verdad, aunque doliera. El amanecer nos encontró caminando como dos sombras rotas entre los árboles. No éramos rápidos. No éramos fuertes. Éramos simplemente tercos. Cada paso dolía. Cada piedra bajo nuestros pies era un pequeño martillazo en nuestros huesos magullados. Rodrigo caminaba con el brazo pegado al pecho, protegiendo su hombro dislocado. Yo avanzaba sujetándome las costillas para no sentir que el aire me cortaba por dentro. Pero seguíamos. Seguíamos porque detenernos habría sido aceptar la muerte que Daniel y Valeria ya habían decretado para nosotros. Descendimos por una ladera larga, cubierta de hojas húmedas. El sol apenas se abría paso entre las ramas, y la luz que lograba filtrarse parecía demasiado débil para alumbrar una verdad tan pesada como la que nos perseguía. Después de una hora de caminar sin rumbo claro, alcanzamos un viejo camino forestal. Tierra apisonada. Rodadas de vehículos. Una señal de que no estábamos muy lejos de la civilización. Rodrigo se apoyó en un tronco, jadeando. Necesitamos ayuda, dijo entrecortadamente, pero no podemos aparecer en un hospital. No todavía. Asentí, aunque un hospital era lo que más necesitábamos. Pero si alguien descubría que no estábamos muertos, todo nuestro camino hacia la verdad se cerraría. Seguimos el camino, arrastrando nuestros cuerpos como quien empuja una verdad cuesta arriba. Y, finalmente, el bosque empezó a abrirse. Primero un claro, luego una cerca oxidada. Después, una carretera estrecha que serpenteaba entre colinas. Nos escondimos detrás de unos matorrales al escuchar el motor de un vehículo. Un camión de reparto. Pequeño, viejo, amarillo. Avanzaba lento. Rodrigo me miró, buscando decisión en mis ojos. La tenía.
Me puse de pie, salí al borde de la carretera y levanté la mano. El conductor frenó con brusquedad, sorprendido. «¿Pero qué demonios?» Bajó del camión al vernos. «¿Qué les ha pasado?» No había manera de explicar la verdad. Ni siquiera sabíamos cómo pronunciarla sin quebrarnos. «Un accidente», dije. «Caminamos toda la noche. Necesitamos llegar a Oviedo. Es urgente». El hombre nos observó unos segundos. Rodrigo parecía a punto de desmayarse. Yo no estaba mucho mejor. Algo en nuestra fragilidad lo conmovió. «Suban», dijo. «Los acerco hasta la ciudad». No preguntó más. No sospechó de más. A veces la compasión es más poderosa que la curiosidad. El trayecto fue un borrón. Yo iba apoyada en la ventanilla, sintiendo el rugido del motor vibrar contra mis costillas doloridas. Rodrigo cerró los ojos, respirando a un ritmo inquietante. A la entrada de Oviedo, el conductor nos dejó en una calle poco transitada. Nos dio agua. Nos deseó suerte. Se fue. Quedamos ahí, dos figuras que parecían haber salido de entre ruinas. «Vamos al taller», dije. Rodrigo asintió. Aunque era un milagro que nos sostuviéramos de pie, seguimos caminando. El camino hasta nuestro barrio fue largo. Demasiado largo. Pasábamos por supermercados, cafeterías, gente con bolsas, personas hablando por teléfono, autobuses llenos. El mundo seguía girando, ajeno a nuestra tragedia. Y, sin embargo, cuando llegamos a nuestra calle, el mundo se detuvo. Porque nuestro taller, nuestro pequeño negocio al que dedicamos la vida, estaba sellado con cinta policial, cerrado por investigación. Sentí que las piernas se me aflojaban. Rodrigo me sostuvo del brazo. «¿Qué?», susurré. «¿Qué ha pasado aquí?» Nos acercamos a la puerta trasera, la entrada que solo nosotros usábamos. La cerradura estaba forzada, pero no rota. Alguien había entrado, alguien había buscado algo. Alguien había necesitado borrar o encontrar una verdad. Rodrigo levantó el tablón suelto donde guardábamos una llave de repuesto. Seguía ahí. Oxidada. Esperandonos. Abrimos la puerta. Entramos. Y el mundo se detuvo de nuevo. El taller no estaba destruido. No. Eso habría sido demasiado evidente, pero sí estaba tocado. Los cajones revisados. Algunas carpetas desplazadas. Un caos sutil, como si alguien hubiese buscado algo importante sin querer dejar huellas. Caminamos hacia la oficina. Mis manos temblaban. Mi respiración también. Cuando abrí la puerta, lo entendí. Sobre la mesa había un montón de correspondencia. Toda sin abrir. Excepto algunas cartas abiertas con precisión quirúrgica. Las recogí. Había cartas del ayuntamiento, del banco, de la tesorería. Todas relacionadas con un cambio de titularidad de nuestra propiedad. Rodrigo comprendió antes de que yo pudiera hablar. Querían que firmáramos para poner el taller a nombre de alguien más, dijo. Yo asentí. Sí, y como no firmamos, lo falsificaron, completó él. Abrimos una carta. Dentro había un documento con nuestras supuestas firmas. No eran nuestras. Noté un temblor recorriendo mis manos. Rodrigo tomó el papel, lo acercó a la luz, lo comparó con un documento antiguo. Daniel nunca habría creído esto. Sin ayuda, dijo. Y esa palabra flotó entre nosotros como un veneno. Valeria. Seguí revisando la pila de documentos. Encontré un extracto bancario. No nuestro, de Daniel. Cuando vi la cifra, sentí que el aire me abandonaba. Rodrigo. ¿Qué pasa? Le entregué el papel. Mira. El saldo estaba en números rojos. Un agujero negro que consumía todo. Astérisque astérisque menó 320.000 euros. Astérisque astérisque. Rodrigo se dejó caer en la silla. Él estaba en ruina, susurró. Arragandos. Y ella lo sabía, dije. Y lo usó. Seguí buscando entre las carpetas. Mi instinto me guiaba. Algo tenía que haber aquí. Algo que Valeria o Daniel no alcanzaron a borrar. Entonces lo vi. Un sobre grueso. Oculto bajo una carpeta vieja. Sin remitente. Lo abrí. Mis manos se helaron. Dentro había, asterisco recibos de depósitos, asterisco a nombre de Valeria, asterisco grandes sumas, hechas a plazos. Asterisco cantidades imposibles para un sueldo normal. Asterisco transferencias sospechosas provenientes de una empresa desconocida. Asterisco notas manuscritas con fechas que correspondían exactamente a momentos en que Daniel había tomado decisiones importantes. Era un rastro. Un mapa. Una prueba de manipulación. Rodrigo levantó la vista al ver mi expresión. ¿Qué encontraste? La razón,
dije con un susurro quebrado, la razón por la que destruyeron nuestra vida. Le mostré los documentos. Rodrigo los analizó en silencio. Sus manos temblorosas pasaban hoja por hoja. Ella, dijo finalmente, ella estaba siendo financiada por alguien. Ou chantageada, agregué. O ambas. Y utilizó a Daniel como escudo. Como herramienta. Como rehen emotional. Rodrigo apoyó la frente en su mano buena. Él nunca tuvo oportunidad, susurró. Yo guardé silencio, porque la verdad más dolorosa era esta. Sí tuvo oportunidad, pero no supo verla. Y nosotros tampoco supimos verla venir. Me acerqué a él, le toqué el hombro con suavidad. Tenemos que encontrarlo, dije, y enfrentarlo. Debes saberlo todo. Rodrigo levantó la cabeza. ¿Y si no quiere vernos? Entonces lo veremos igual, respondí, porque antes de que fuera nuestro asesino, fue nuestro hijo. Y merece la verdad. Rodrigo asintió, con un dolor profundo pero una decisión firme. Vamos a Madrid, dijo. A su casa, agregué. Sí, a donde empezó todo. Y así, heridos, sucios, agotados, pero más determinados que nunca, salimos del taller por la puerta trasera, para no dar señales de vida. Éramos dos fantasmas caminando hacia la verdad, una verdad que podría salvarlo. O destruirlo para siempre. Dejamos el taller en silencio, como si estuviéramos saliendo de nuestra propia tumba. No dijimos una sola palabra durante los primeros minutos. No hacía falta. Era demasiado lo que habíamos descubierto. Demasiado lo que se había roto. Demasiado lo que todavía no entendíamos. Caminamos por calles secundarias, manteniendo la cabeza baja para no ser reconocidos. Para el mundo, seguíamos muertos. Y en cierto modo, también lo estábamos, al menos en la vida que habíamos conocido hasta ahora. El cielo se había cubierto de nubes grises. Una llovizna fina empezó a caer. Ese tipo de lluvia que cala la ropa, pero sobre todo cala los pensamientos. Rodrigo caminaba con pasos lentos, doloridos. El hombro dislocado le quemaba. Yo respiraba entrecortado, cada inhalación pinchando mis costillas como agujas. No éramos fuertes, ni valientes. Íbamos avanzando por pura necesidad. Llegamos a la estación de autobuses, donde la gente parecía vivir en otro universo. Turistas con mochilas, niños comiendo bocadillos, estudiantes riendo. Un mundo que no sabía que acabábamos de resucitar. Nos escondimos en un rincón mientras Rodrigo revisaba los horarios. Hay un bus a Madrid en 20 minutos, dijo. Perfecto, respondí. Pero mi voz sonó temblorosa. No por miedo físico. Por miedo emocional. Si encontrábamos a Daniel, ¿qué haríamos? ¿Lo abrazaríamos? ¿Lo enfrentaríamos? Le gritaríamos? Le pediríamos explicación? Perdón? Castigo? No tenía respuesta. Rodrigo me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. Elena, susurró. ¿Está bien? Quise decir que sí. Pero eso habría sido traición. No, admití, no lo estoy. ¿Cómo podría estarlo? Nuestro hijo, él. No pude seguir. Las palabras se me atoraban en la garganta, como si mi alma tratara de impedir que las dijera. Rodrigo apretó mi mano. Escúchame, dijo. Daniel es nuestro hijo, pero también es un hombre que estaba cayendo. Y cuando alguien está cayendo, se agarra de lo primero que encuentra, incluso si eso es empujar a sus padres. Pregunté con un hilo de voz. Rodrigo respiró hondo. No lo justifico, dijo. Nunca lo haría, pero puedo intentar entenderlo. Eso es lo que diferencia a un padre de un juez. Su frase me atravesó. Comprender no era absolver. Pero era un camino hacia la verdad. Nos subimos al autobús justo antes de que cerraran las puertas. Los asientos eran incómodos, pero a nosotros nos habrían dolido incluso si estuvieran hechos de almohadas. El motor arrancó, Oviedo quedó atrás. Y con él, la vida que habíamos tenido durante más de 30 años. El camino hacia Madrid fue largo, muy largo. Primero montañas. Luego carreteras infinitas. Árboles gris. Gasolineras perdidas. Camiones que nos adelantaban como si lleváramos escrito invisibles en la frente. Rodrigo se quedó dormido en algún punto, con la cabeza apoyada en la ventana. Yo no pude. Tenía miedo de cerrar los ojos y ver el empujón una vez más. Lo veía incluso despierta. La cara de Daniel antes de soltar nuestras manos. Su mirada de niño perdido. El temblor en sus labios. El pequeño y silencioso perdón. Hubo un momento durante el viaje en que pensé en algo peligroso. ¿Y si hubiese muerto? ¿Y si él hubiera vivido con esa culpa para siempre? ¿Y si la verdad hubiese quedado enterrada con nosotros en aquella montaña?
Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No estábamos salvándonos a nosotros mismos. Estábamos salvándolo a él, porque nadie puede vivir con ese peso sin romperse definitivamente. A mitad del trayecto, Rodrigo despertó. ¿En qué piensas? Preguntó. Lo miré con sinceridad brutal. Pienso, en lo que pasará cuando lo veamos. En lo que dirá, en lo que diré yo. En si podré mirar a mi hijo a los ojos después de que... Se me quebró la voz. Rodrigo me tomó la cara con su única mano útil. Elena. Miriam. Lo hice. No hay camino fácil. No hay frase perfecta. No hay manual para esto. Pero si sé algo, no podemos llegar a él desde el odio. Si lo hacemos, lo perderemos para siempre. Y esa frase abrió algo en mí. Algo que había estado apretado, oscuro, paralizado. ¿Y si ya lo perdimos? Pregunt. Rodrigo negó. No. No mientras estemos respirando. Miré por la ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rojo, como si alguien hubiese abierto una herida en el horizonte. Y en ese cielo roto entendí algo. Sí, Daniel nos había empujado. Pero él también se estaba cayendo. Él no era solo culpable. Era víctima de algo más grande que él, algo que lo devoró lentamente. La deuda, la presión, la manipulación, la vergüenza, el miedo, el orgullo. Valeria había encendido el fuego. Pero el bosque ya estaba seco antes de que ella llegara. Cuando el autobús finalmente entró en Madrid, las luces de la ciudad parecían ojos atentos observándonos. La estación de Méndez Álvaro estaba llena, ruidosa, viva. Lo contrario a nosotros. Rodrigo se incorporó con dificultad. ¿Listos? Preguntó. No lo estábamos. Pero asentí. Salimos a la calle. Tomamos un taxi. Le dimos la dirección del apartamento de Daniel y Valeria. El taxista nos miró por el retrovisor. Tal vez vio las heridas. Tal vez vio el cansancio. Tal vez vio que éramos personas que habían sobrevivido a algo que todavía no sabían nombrar. Pero no preguntó nada. A veces el silencio de un extraño es un acto de misericordia. Llegamos al edificio. Frío. Elegante. Demasiado pulcro para una tragedia. Nos quedamos un momento frente a la puerta. Rodrigo respiró hondo. Yo también. Este es el lugar, dije. Sí, respondió él. Aquí comenzó la mentira. Aquí empezará la verdad. Subimos. Piso 12. Timbre 12B. Rodrigo levantó la mano para tocar. Yo lo detuve. Déjame hacerlo yo, dije. Él me miró. Comprendió. Y así, con el corazón golpeando como un martillo dentro de mi pecho, toqué la puerta que nos separaba de la verdad. La puerta donde nuestro hijo vivía. La puerta donde nuestra vida casi terminó. La puerta que ahora abriría el último capítulo de una tragedia que recién empezaba a mostrar su verdadera cara. Toqué la puerta 3 veces. Despacito al principio, luego un poco más fuerte. Luego, con el alma entera. No hubo respuesta. Rodrigo y yo nos miramos. Sabíamos que había solo 2 posibilidades. Asterisco Daniel había huido. Oh. Asterisco algo peor había ocurrido. Rodrigo presionó el picaporte. Sorprendentemente, la puerta cedió 1 centímetro. No estaba asegurada del todo. ¿Entramos? Susurró él. Sí, respondí. Si no lo hacemos, jamás sabremos la verdad completa. Empujé la puerta lentamente. El apartamento se abrió ante nosotros como un escenario abandonado después de la última función. Todo estaba demasiado quieto. Demasiado silencioso. Demasiado vacío. El olor fue lo primero que noté. No era olor a hogar. Era olor a desorden emocional. A comida fría. A café viejo. A miedo. Entramos. El salón estaba en sombras. Las cortinas a medio correr. Una planta muerta en la esquina. Una taza con restos de café en la mesa. El mando del televisor en el suelo. Caminamos despacio, como si el suelo fuera frágil y pudiera romperse bajo nosotros en cualquier momento. Rodrigo señaló algo en la alfombra. Mira. Mia Gash. Había una huella de zapato, marcada por tierra húmeda. No podía decir si era reciente, pero algo en mí sabía que sí. Mis ojos se posaron luego en un vaso caído junto al sofá. El líquido seco formaba un borde oscuro. Aquí, dije, algo pasó. Hace poco. Rodrigo avanzó hacia la cocina. Yo lo seguí. La cocina estaba perfectamente ordenada. Demasiado perfecta. Ni un plato fuera de lugar, ni una migaja, ni una nota, ni una vida. Era el tipo de orden que solo se crea cuando alguien intenta demostrar control, o cuando está a punto de perderlo.
Nos movimos hacia el pasillo. Las puertas estaban entreabiertas. El apartamento parecía contener la respiración. Primero entramos en el dormitorio principal. La cama estaba hecha con una precisión casi militar. Las almohadas alineadas. Las sábanas estiradas. Pero sobre la mesita había algo que desentonaba. Una pastilla rota. Blanca. Polvo alrededor. Mis ojos se encontraron con los de Rodrigo. No dijimos nada. No hacía falta. El miedo deja rastros, y ese rastro era inquietante. Al fondo, la ventana estaba abierta. La cortina se movía con la brisa. Como si el apartamento hubiera estado observando. Entramos luego al despacho. Y allí fue donde el mundo se partió de nuevo. El cuarto estaba patas arriba. Papeleo esparcido por el suelo. Una silla volcada. Carpetas abiertas. Un portátil sin batería tirado en una esquina. Parecía que alguien había buscado desesperadamente algo. O había intentado destruirlo. Rodrigo se acercó al escritorio cojeando. Tomó una carpeta que tenía el nombre de Daniel escrito con letra temblorosa. Yo recogí otra del suelo. Y otra. Hasta que encontré un sobre blanco, más pesado que los demás. Cuando lo abrí, un escalofrío me recorrió entera. Eran extractos bancarios. De Valeria, depósitos grandes. Entradas y salidas de dinero que no tenían explicación profesional ni lógica. Transferencias desde cuentas que parecían empresas fantasmas. Fechas exactas coincidiendo con momentos clave en la caída de Daniel. Elena, dijo Rodrigo, ven aquí. Mia Cirque. Sobre el escritorio había una hoja impresa con varias anotaciones. Un calendario con marcas rojas. Y en el centro, escrito por Daniel con tinta apretada. ¿Por qué todas estas firmas no coinciden? ¿Quién miente? ¿Mis padres o ella? Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Daniel. Estaba empezando a descubrir la verdad. Rodrigo siguió buscando entre los papeles hasta encontrar un documento arrugado, casi roto de tanto manipularlo. Cuando lo abrió, los dos contuvimos la respiración. Era el documento de cambio de titularidad del taller. Firmado falsamente por nosotros. Y con una nota escrita por Daniel ***. No puede ser. No es su firma. No lo harían sin decírmelo. Pero Valeria dice que sí. ¿Quién tiene razón? ***. Rodrigo cerró los ojos. Su voz se quebró. Estaba dudando. Ya empezaba a ver la grieta. Yo asentí. Mi garganta ardía. Valeria lo tenía atrapado, dije, entre el miedo, la deuda y esa idea de que si no actuaba, perderían todo. Rodrigo apretó los documentos. Ella creó un enemigo, susurró. Un enemigo falso. Y ese enemigo éramos nosotros. En un rincón del despacho encontramos una libreta. La abrí. Eran notas de Daniel, pequeñas frases. Fragmentos de pensamientos en plena crisis. Estoy cansado. No puedo fallarle a Valeria. Mis padres no harían eso. O sí, ella dice que me ocultan cosas. Si pierdo el piso, ¿qué queda de mí? No sé en quién confiar. Necesito aire. Necesito que alguien me diga la verdad. La última página estaba arrancada. Y eso me aterró más que cualquier otra cosa. Rodrigo se acercó al armario del despacho. Forzó la puerta. Se abrió con un crujido. Dentro había un maletín abierto. Ropa doblada. Documentos. Un pasaporte. Un billete de tren a Gijón para ese mismo día. Daniel iba a Huer. O ya había huido. Pero no sin antes dejar el apartamento hecho un campo de batalla emocional. El silencio se apoderó del cuarto. Yo me cubrí la boca con la mano. Rodrigo apoyó una mano en mi espalda. Él ya no confiaba en Valeria, dije con un hilo de voz. Lo estaba descubriendo. Poco a poco. Rodrigo asintió. Y eso, susurró, pudo costarle la vida también a él. Mis ojos se abrieron de golpe. Valeria no fallaba. Valeria no perdonaba. ¿Y si Daniel empezó a dudar? Si empezó a ver la verdad, si se convirtió en una amenaza para ella, entonces... Rodrigo murmuré. Tenemos que encontrarlo, pero rápido, muy rápido. Él asintió, con el rostro pálido, la respiración pesada y la mirada fija en un punto invisible. Sí, dijo, antes de que la verdad lo alcance. Antes de que alguien más lo alcance. Miré una vez más el despacho destruido. Esto no era solo un lugar. Era la evidencia de un alma en guerra. Un hijo intentando elegir entre dos mundos. Entre lo que creía que era verdad, y lo que su corazón empezaba a recordar. Daniel estaba atrapado, entre culpas. Entre deudas. Entre mentiras. Y ahora,
entre la vida y la muerte. Yo tomé el maletín. Rodrigo recogió los papeles más importantes. Nos miramos. Éramos dos padres al borde del abismo otra vez. Pero esta vez, no íbamos a caer. E vamos a saltar. Para recuperar a nuestro hijo, para enfrentar lo que quedaba. Para sobrevivir a la verdad que Valeria había construido, y que ahora se estaba derrumbando sobre todos nosotros. No había tiempo. No había aire. No había certezas. Solo una dirección marcada en el billete de tren encontrado en el maletín de Daniel. Gijón. Un destino que él no había elegido por accidente. Rodrigo y yo bajamos las escaleras del edificio casi tropezando. Cada escalón era una punzada. Cada respiro, un recordatorio de que la vida seguía pendiendo de un hilo desgastado. Salimos a la calle. Madrid rugía a nuestro alrededor. Coches, sirenas, voces, todo mezclado en un caos indiferente al sufrimiento. Pero dentro de nosotros, otro ruido era más fuerte. Daniel estaba en peligro. Real. Inmediato. Pedimos un taxi. Atocha, dije con una voz que no había escuchado salir de mí nunca. El conductor arrancó sin hacer preguntas. Quizás vio nuestras heridas. Quizás vio nuestra urgencia. Quizás entendió que había historias que mejor no tocar. Durante el trayecto, Rodrigo no habló. Solo sostenía el maletín en su regazo como si fuera un corazón ajeno que temía dejar caer. Cuando lo veamos, dije, rompiendo el silencio, no sé qué voy a sentir. Rodrigo respiró hondo. No tienes que decidirlo aún, pero, mi voz tembló. ¿Y si él? ¿Y si Valeria? No pude terminar la frase. La sola idea me desgarraba el pecho. Rodrigo tomó mi mano. Llegaremos a él, aunque sea lo último que hagamos. Apretó mis dedos con una determinación que venía de un lugar profundo. No de esperanza, de amor. De un amor que había sobrevivido al abismo literal y al emocional. Llegamos a Atocha. Corrimos, o intentamos correr, hacia la plataforma. Cada movimiento dolía como si la vida misma nos castigara. El tren a Gijón estaba a punto de partir. Subimos. Nos dejamos caer en los asientos. El vagón estaba medio vacío. Mientras las puertas se cerraban, pensé. Daniel está solo, casi sin dinero, casi sin verdad, casi sin esperanza, y tal vez sin tiempo. El trayecto fue una agonía lenta. Rodrigo se quedó mirando por la ventana. Yo solo podía pensar en la infancia de nuestro hijo. En cómo me tomaba de la mano en los pasillos del supermercado. En cómo corría hacia mí cuando tenía miedo de la oscuridad. En cómo me prometió una noche que jamás me iba a fallar. No sabía si ese recuerdo me dolía o me sostenía. En Gijón, el viento del Cantábrico nos recibió con un golpe frío. Bajamos del tren con dificultad. No sabíamos dónde estaba Daniel. No sabíamos si estaba huyendo. No sabíamos si alguien lo seguía. Solo teníamos una dirección anotada en el reverso del billete. Un hostal. Caminamos hasta allí. Cada paso era una plegaria. Llegamos a la puerta. Rodrigo respiró hondo. Vamos, dijo. Entramos. La recepcionista, una mujer joven, nos miró con sorpresa. ¿Necesitan una habitación? Buscamos a nuestro hijo, dije rápidamente. Daniel Márquez. Llegó hoy. Su rostro cambió, a sorpresa. Luego a preocupación. Sí, estuvo aquí. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Dónde está? Pregunté con la voz quebrada. La recepcionista dudó. Luego señaló hacia las escaleras. Subió a su habitación, pero, parecía mal, muy mal. No me dejó entrar cuando lo escuché llorar. Rodrigo y yo subimos casi arrastrándonos. Segundo piso. Habitation 204. Frente a la puerta, mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer salir. Rodrigo levantó la mano. Me miró. Yo asentí. Tocó la puerta. Silencio. Tocó otra vez. Nada. Me acerc. Daniel, Susar. Hijo, estamos aquí. Silencio, hasta que algo dentro de la habitación se movió. Un sonido ahogado. Un suspiro quebrado. La cerradura se giró. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Y un ojo apareció en la rendija. Un ojo rojo. Hinchado. Lleno de lágrimas. Daniel. Abrió la puerta con lentitud. Cuando nos vio, retrocedió como si hubiera visto fantasmas. No, susurró. No puede ser. No puede ser. Su cuerpo temblaba como una hoja en tormenta. Están vivos. Rodrigo dio un paso adelante. Hijo. Daniel alzó una mano, temblorosa, como queriendo protegerse de nosotros.
Perdón, dijo, Dios, perdón, perdón. Yo no. Yo no. El llanto lo ahogó, se desplomó contra la pared, su cuerpo convulsionaba entre sollozos. Yo avancé hacia él, no como madre, no como víctima, como algo más primitivo, como alguien que reconoce el dolor de su propio corazón en el cuerpo de otra persona. Me arrodillé frente a él, acaricié su mejilla, él retrocedió al principio, luego, cuando sintió el calor de mi mano, se dejó caer hacia mí. Lo abracé. Y él lloró. Lloró como el niño que había protegido golondrinas. Lloró como el joven que había querido ser suficiente. Lloró como el hombre que había sido manipulado hasta perder la claridad. Lloró como quien casi se convierte en asesino por amor equivocado. Perdón, perdón, repetía una y otra vez. Yo pensé. Ella me dijo, ella me mostró. Yo tenía miedo. Mucho miedo. Sus palabras salían en fragmentos rotos. Rodrigo se agachó también. Puso una mano sobre la espalda de nuestro hijo. Por un instante, los tres éramos un solo nudo de dolor. Cuando Daniel pudo hablar mejor, levantó la vista. Ella, susurró. Valeria. Ella me dijo que ustedes querían sacarme de sus vidas. Que iban a quitarme todo. Que estaba en peligro. Que si no actuaba, si no hacía algo, se cubrió la cara con las manos. Era mentira, dije suavemente. Lo sé ahora, susurró él. Lo descubrí. Vi los documentos. Vi las firmas falsificadas. Vicky. Que no eran ustedes. Que ella. Rodrigo lo interrumpió con voz grave. ¿Dónde está Valeria? Daniel Paladesio. Su mirada se quebró. No lo sé. Desapareció. Antes de irme, discutimos. Yo le dije que quería hablar con ustedes. Que no podía vivir con la duda. Que necesitaba saber la verdad. Ella me gritó. Me dijo que yo era un estorbo. Que estaba arruinando todo. Su voz empezó a temblar otra vez. Y entonces, ella recibió una llamada. No sé de quién. Pero supe que no era buena. Guardó su maleta. Me dijo que me las arreglara solo. Yo estaba en shock. Ella ya no estaba jugando. Tenía miedo. Un miedo que nunca le había visto. Me miró a los ojos y dijo, asterisco, si sigues buscando la verdad, morirás con ella. Asterisk. Silencio. Frío. Rodrigo y yo intercambiamos miradas. Valeria no era solo una manipuladora, había algo más. Algo detrás. Algo más oscuro. Daniel volvió a hablar, con voz casi extinguida. Hice una cosa más. Antes de venir a Gijón. ¿Qué cosa? Prigant. Él tragó saliva. Su mirada se clavó en la mía. Fui a la policía. Conti. Conté que yo era responsable de vuestra muerte. Porque creía que ya estaban muertos. Y me arrepentí. Me arrepentí justo después de hacerlo. Pero no podía retirarlo. No podía respirar. Sentí que el piso se me movía. Rodrigo se llevó una mano al rostro. Daniel siguió. Me dijeron que sus cuerpos no habían aparecido. Que eso podía significar que estaban vivos. Sus ojos se llenaron otra vez. Y entonces, corrí. Corrí a buscarlos. Corrí a salvarlos. Si es que todavía podía hacerlo. Lo abracé. Él se derrumbó en mis brazos. Rodrigo lo sostuvo por el otro lado. En ese cuarto pequeño, húmedo, mal iluminado de un hostal de mala muerte, nuestra familia, rota, sangrante, traicionada, arrepentida, se reunió de nuevo. No como antes. Nunca como antes. Pero reunida. Daniel nos miró con los ojos vacíos. ¿Pueden perdonarme algún día? Silencio. Luego Rodrigo dijo, podemos empezar por entenderte. Yo añadí. Y por decirte la verdad completa. Toda. Incluso la que dolerá. Daniel cerró los ojos. Díganmela. No quiero vivir otra mentira. Ni media más. Y así, en esa habitación triste donde el miedo se mezclaba con la esperanza, nos preparamos para decirlo todo. La verdad. La nuestra. La suya. La de Valeria. La que faltaba. La que sobró. La verdad que iba a desenterrar lo que aún quedaba oculto. La habitación del hostal era demasiado pequeña para contener tanto dolor. Tanto arrepentimiento. Tanto silencio. Daniel seguía arrodillado entre Rodrigo y yo, con los ojos hinchados, temblando. No lo tocábamos por lástima, lo sosteníamos para que no se desmoronara. Porque si él caía, nosotros caeríamos con él. Afuera, el viento del Cantábrico golpeaba la ventana con insistencia,
como si quisiera meterse y presenciar el naufragio íntimo de una familia que casi se destruyó. Rodrigo respiró hondo. Muy hondo. Estaba preparando algo dentro de sí, una verdad, una sentencia, una herida abierta. Daniel, empezó, antes de que te contemos nada, debes entender algo, sobrevivimos por milagro. Pero lo que más nos mantuvo vivos fue la necesidad de encontrarte. No para juzgarte, sino para entender lo que te hicieron. Daniel bajó la mirada. Lo sé. Ya lo sé. Yo me dejé manipular. Yo creí lo que ella me decía. No, lo interrumpí suavemente. No se trata de culparte solo a ti. Se trata de ver las piezas completas. Me puse en cuclillas frente a él. Daniel, encontramos documentos en tu casa, pruebas. Depositos. Firmas falsificadas. Todo indica que Valeria no actuaba sola. El rostro de nuestro hijo cambió lentamente. Pasó del dolor a la confusión. Y de la confusión, al miedo. Sola. Repitió él, tragando saliva. Si no actuaba sola. Entonces, ¿quién estaba detrás? Rodrigo abrió el maletín. Sacó los documentos encontrados en el taller y los del apartamento. Los extendimos sobre la cama. Daniel los miró como si fueran restos de un naufragio que acababa de alcanzar la orilla. Estos depósitos, dijo Rodrigo, vienen de una empresa llamada Garzo Capital. ¿La conoces? Daniel negó con la cabeza. Nunca he oído ese nombre. Yo señalé las fechas. Coinciden exactamente con los momentos en los que Valeria te presionaba para que firmaras aquellos papeles. Coinciden con tus decisiones. Coinciden con tu desesperación. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Ella siempre decía que tenía contactos. Que sabía cosas. Que podía abrir puertas si yo me comprometía a darle acceso a nuestros bienes. Yo pensé que era su forma de ayudarme. Pero ahora, Dios. Rodrigo siguió. Los extractos bancarios muestran movimientos de dinero demasiado grandes para ser pagos normales. Esto no era apoyo, era compra. Era control. Daniel se derrumbó otra vez sobre la cama. Entonces, todo lo que ella me dijo, todo lo que me hizo creer sobre ustedes, todo, fue porque alguien la estaba pagando. Su voz se quebró. ¿Y yo? Yo fui el arma, yo fui el estorbo, yo fui el sacrificio. Lo abracé. Era imposible no hacerlo. No eres un sacrificio, Daniel, susurré, eres nuestro hijo. Y te perdimos antes de que cayeras. Tu caída solo nos mostró cuán lejos estabas ya. Él apoyó la frente en mi hombro. Mamá. Ustedes no merecían esto. Yo tampoco. Yo quería salir adelante. Quería que Valeria estuviera orgullosa. Quería ser alguien que valiera algo. Y terminé, convirtiéndome en lo peor. Sus palabras eran cuchillos que él mismo se clavaba. Rodrigo intervino. Daniel. Hijo, sentimos mucho que no vinieras a nosotros cuando empezaste a hundirte. Sentimos no haber visto tus señales. Sentimos haberte dejado tan solo que buscaste refugio en quien no te lo daría. Daniel levantó la mirada. Sus ojos parecían dos cristales rotos. No estaban solos, dijo él, con voz temblorosa. No fue solo ella. No fue solo su presión. Yo tenía miedo de decepcionarlos. Por eso no les conté nada. Por eso les oculté mis deudas. Por eso firmé cosas que ni entendía. No quería ser un fracaso para ustedes. Me llevé la mano a la boca para contener un sollozo. Amor, dije, nunca fuiste un fracaso. Nunca. Ni un solo día. Rodrigo añadió. Tu único error fue creerle más a ella que a ti mismo. Y más a ella que a nosotros. Daniel cerró los ojos. Yo quería salvar a la persona equivocada, y casi maté a las únicas personas que siempre me amaron. Silencio. Un silencio profundo, pesado, pero necesario. De repente, Daniel se incorporó. Se levantó, caminó hacia la ventana. El viento golpeaba el cristal. La noche estaba cerrada. La lluvia empezaba a caer. Él apoyó la frente en el vidrio. Mama, papa. Si me entrego ahora, si digo la verdad, voy a ir a la cárcel, y no sé si voy a soportarlo. Rodrigo se levantó también. Cojeaba, pero se mantuvo firme. Daniel. Hijo. La verdad tiene un precio, pero la mentira lo tiene todavía mayor. Tú ya pagaste demasiado por la de ella. Ahora, tienes que pagar por la tuya. Pero lo harás con nosotros a tu lado. Daniel respiró hondo. ¿Ustedes van a decir que están vivos? Yo asentí. Sí. No vamos a dejar que cargues solo con algo que nació de una manipulación.
Tú cometiste un acto terrible, sí. Pero lo hiciste desde el miedo, no desde la maldad. Daniel lloró otra vez, pero esta vez de alivio. No quiero esconderme más, dijo, no quiero mentir más. No quiero ser ese hombre que casi los mata. Entonces haz lo correcto, respondí, contémoslo todo, los tres. Juntos. Rodrigo apoyó una mano en su espalda. Y si alguien más estuvo detrás, lo descubriremos. Daniel giró hacia nosotros. Tenía el rostro hinchado, pero sus ojos estaban más claros. Gracias, susurró, gracias por no darme por muerto. Por no darme por perdido, por seguir siendo mis padres. Lo abrazamos, los tres. Durante mucho tiempo, allí, en esa habitación húmeda y pequeña, la tragedia se transformó lentamente en una verdad que, aunque dolorosa, nos pertenecía. Una verdad que ya no podía manipularse. Una verdad que estaba lista para salir a la luz. La mañana siguiente, caminamos juntos hacia la comisaría. Daniel entre nosotros, no como culpable huyendo. No como hijo arrepentido escondiéndose, sino como un hombre que había visto el fondo del abismo y había decidido subir. Entramos. El oficial de guardia levantó la vista. Y cuando Daniel habló, su voz no tembló. Quiero corregir mi declaración. Mis padres están vivos. El silencio que siguió fue uno de los más importantes de nuestras vidas. La investigación que vino después fue larga. Dolorosa. Lenta. Valeria había huido. La empresa Garzo Capital era una fachada. Habían usado a Daniel. Habían usado nuestro taller. Habían usado nuestros nombres. Pero nada podía borrar el hecho de que, pese a todo, Seguíamos vivos. Seguíamos luchando. Seguíamos juntos. Y un hijo que había caído, empezaba a levantarse con sus padres a su lado. No éramos una familia perfecta. Estábamos llenos de cicatrices. Pero estábamos intentando sanar, con cada palabra, con cada silencio, con cada amanecer. La verdad, aunque tardía, había vuelto a encontrar su casa. Dentro de nosotros. Nuestro hijo nos empujó al vacío, pero no caímos en la muerte. Caímos en la verdad. Una verdad dura, áspera, que nos arrancó la piel y nos obligó a mirar lo que no queríamos ver. Sobrevivimos al golpe, sí, pero también sobrevivimos al eco, ese susurro que aún vibra en las noches, recordándonos que a veces la vida se reconstruye desde los escombros. Finge que estamos muertos. Asterisk. Y así lo hicimos para vivir. Porque solo muriendo ante la mentira pudimos renacer en la verdad.